Hoy en el recuento, Antutu publica la lista de los 10 smartphones más potentes del mundo Android. Además, Logitech lanza un nuevo teclado para el iPad Pro 2018. Presentamos el nuevo Nokia X71, todas sus especificaciones. Además, los nuevos Galaxy A30 y A50 ya están a la venta, te hablaré de sus precios. Y para terminar, Gmail cumple 15 primaveras y te hablaré de las nuevas funciones que ha presentado. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté si te gustaba o no la idea del AirPower, el cargador inalámbrico de Apple que fue cancelado de forma trágica. El 61% sí estaba como interesado en este tipo de tecnología. Es lamentable que Apple no lo haya conseguido. Vámonos a la primera noticia. Antutu ha publicado el ranking de los 10 smartphones más potentes del mundo Android. Déjame contarte quién está en el primer puesto. Es el Mi 9 edición transparente de Xiaomi, seguido del Mi 9 en su edición normal. En tercer lugar está un smartphone de la marca Vivo, el IQOO Monster. Y finalmente en el cuarto lugar está posicionado el Galaxy S10 Plus, seguramente el que tiene el procesador Snapdragon 855. Después tenemos al Galaxy S10. Después otro smartphone de Vivo, el IQOO. Sorpresivamente en séptimo lugar está un smartphone de Lenovo, es el Z5 Pro GT. Después tenemos en octavo lugar al Nubia Red Magic Mars. En noveno lugar al Honor V20 y en el puesto número 10 al Huawei Mate 20X. Así que se destaca muchísimo la amplia presencia de marcas chinas en este ranking. Al parecer, el único fabricante no chino de esta lista es Samsung. Pasemos a la siguiente noticia. Ahora solamente hablamos de un nuevo accesorio presentado por Logitech. Se trata de un teclado llamado Slim Folio Pro y en este caso lo interesante es que es un teclado con retroiluminación, así que no importa si estás en la noche, por ejemplo, las teclas se van a iluminar para que las veas siempre y además es más económico del accesorio original de Apple, así que está muy interesante. Además tiene teclas dedicadas al multimedia para el control incluso del brillo y otras cosas y cuenta con diversas inclinaciones para el soporte, además de tener una solapa para agarrar el Apple Pencil 2 y por supuesto es por conexión Bluetooth y la autonomía dura más o menos 3 meses. El precio es de $119 para el modelo de 11 pulgadas y $129 para el modelo de 12.9 pulgadas. Hablemos ahora del nuevo smartphone de Nokia. Se trata del X71, el primer smartphone de Nokia con agujero en la pantalla y mucha atención porque también tiene cámara triple y eso que no se trata de un gama alta, entonces está bastante interesante. Al parecer será el Nokia 7.2 de forma internacional, pero por el momento solo ha sido presentado en China, así que su nombre ahí es Nokia X71. Pantalla de 6.3 pulgadas Full HD Plus, tiene el procesador Snapdragon 660, 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento, puedes ponerle micro SD, tiene 3500 mAh de batería con carga rápida de 18 watts, viene con Android 9.0 Pie y en el apartado fotográfico vamos a encontrar, como ya te dije hace un momento, una configuración triple de cámara. El lente principal es de apertura f1.8, su sensor 48 megapíxeles. El secundario es gran angular de 120 grados, 8 megapíxeles y finalmente una tercera cámara con 5 megapíxeles, apertura f2.4 que seguramente será un telefoto. En el apartado selfie tenemos 16 megapíxeles con óptica 6, así que debería tener muy buena entrada de luz. Y bueno, viene con USB tipo C, sí viene con jack de audífonos y lector de huellas trasero. Su precio aproximado es más o menos de $350, aunque por supuesto esto puede cambiar cuando salga de China y sea presentado de forma global. Ahora pasemos a hablar de los nuevos Galaxy A30 y A50. Ya te he contado de ellos, incluso hice un video de primeras impresiones, tienes que ir a verlos
si todavía no los has visto, pero finalmente llegaron también a México y otros países. Déjame anunciarte sus precios y especificaciones. El Galaxy A30 tiene una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas con un pequeñísimo notch. El procesador es el Exynos 7904, viene en 3 y 4 GB de RAM y 32 y 64 GB de almacenamiento, en ambos casos con ranura para ponerle micro SD de hasta 512 GB, cámara trasera de 16 y 5 megapíxeles y cámara delantera de 16 megapíxeles. Su batería es de 4000 mAh con carga rápida, viene con lector de huellas trasero, incluso en algunos mercados viene con Samsung Pay, y el precio anunciado en la tienda oficial de Samsung en México es de 5,499 pesos. En Europa al parecer está desde 210 euros. Lamentablemente en la tienda de Samsung no se especifica qué modelo es, si el de 32 o el de 64 GB, pero todo parece indicar que es el de 64. Ahora, con respecto al A50, tiene una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas. Su procesador no se especifica, pero bueno, es de 8 núcleos, 4 de ellos a 2.3 GHz. Viene en dos versiones, 4 y 6 GB de RAM y 64 y 128 de almacenamiento. Puedes ponerle micro SD de hasta 512 GB. Viene con cámara triple, tenemos 25, 5 y 8 megapíxeles. Además, al frente tenemos también 25 megapíxeles para selfies, batería de 4000 mAh y nuevamente lector de huella, aunque en este caso integrado en la pantalla. Además tiene carga rápida, Samsung Pay en algunos mercados y por supuesto las funciones de Bixby. En este caso el precio anunciado en la página oficial de Samsung México es de 7,999 pesos y en este caso es el modelo de 64 GB de almacenamiento, y ya verifiqué bien, el A30 es el modelo de 32 GB. Así que dime qué te parecen los precios a través de la encuesta. El A30 es de 32 GB, 5,500 pesos. 5,500 pesos mexicanos equivalen a 285.69 dólares estadounidenses. Mientras que el Galaxy A50 de 64 GB de almacenamiento, 7,999 pesos. 8,000 pesos mexicanos equivalen a 415.54 dólares estadounidenses. Y pasémonos a la última noticia. Gmail cumple sus 15 años. Parece que varios servicios en estos tiempos recientes están cumpliendo sus 15 primaveras. Y en este caso, Gmail también estrena nuevas funciones. Para empezar, Smart Compose, que es una función que ya estaba habilitada en Estados Unidos para algunos usuarios, pero finalmente se ha extendido a más regiones con idiomas como el español, francés, italiano y portugués. Si no recuerdas para qué sirve esto, es para cuando redactas tus correos electrónicos. Gmail va aprendiendo cómo escribes los demás y te va ayudando, te va sugiriendo frases incluso, para que tú simplemente puedas darle siguiente y elevar tu productividad para no tener que escribir absolutamente todo el correo electrónico. Además, estrena también una función para programar el envío de correos electrónicos, así que tú puedes definirle fecha y hora para el envío de esta información, lo cual por supuesto será de mucha utilidad para algunos usuarios. Así que por el momento esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.